Hola, hoy vamos a hablar de la situación laboral de los jóvenes en Colombia y cómo la pandemia la ha agudizado. Pero primero miremos qué es ser joven. Para la Organización Mundial de la Salud, ser joven es estar entre los 14 y los 24 años. Sin embargo, para la Ley 1622 de 2013 en Colombia, ser joven es encontrarse entre los 14 y los 28 años. De ahí que en Colombia nosotros tengamos alrededor de 12.6 millones de jóvenes que equivalen al 26% de la población. Estos jóvenes se encuentran principalmente en la Orinoquía colombiana. Hablamos de los departamentos de Guainía, de Bichada, del Putumayo, del Guaviare, de Arauca. En términos generales, nosotros hablamos principalmente de que los jóvenes sufren un tipo de explotación particular que los hace diferentes a los adultos. En este sentido, en los últimos años se han acrecentado los niveles de tercerización laboral, de subcontratación, de informalidad y de desempleo. Y esto se ha visto agravado esencialmente con la concentración del desempleo de la mano de obra juvenil y de los jóvenes en general. Veamos algunas cifras que respaldan lo anterior. En el 2019 nosotros teníamos en Colombia un desempleo juvenil de 905.000 personas, que equivalían al 17.7% de la población. De ellas, 409.000 eran hombres y 496.000 mujeres. Lo que tenemos entonces es una cifra muy superior de la tasa de desempleo juvenil, 17.7%, en comparación con la tasa general de desempleo del 11%. Ello demuestra cómo la juventud se ve más afectada que el resto de la población en torno a las políticas laborales propias del marco neoliberal. En segundo lugar tenemos las ciudades. Quibdó es la primera del país con 18%, Armenia la segunda con el 15%, Sincelejo, Medellín y Santa Marta con el 12% y Cali con el 11%. ¿Cómo explicamos que estas ciudades estén en el centro del desempleo juvenil? Tiene que ver con el aporte que tenemos por sectores a la economía. Tenemos que, en primer lugar, vemos que la población juvenil se emplea en el comercio y en segundo lugar los servicios, en tercer lugar en la agricultura y en cuarto en la manufactura. Por lo tanto, la profesionalización de la juventud no es un requerimiento importante para su empleabilidad. Por último, tenemos que decir que el 52% de la población laboralmente activa en Colombia hace parte de la categoría obreros y particulares y el 32% trabajadores por cuenta propia. Estamos hablando de más del 80% de la población laboralmente activa en los límites difusos entre la formalidad y la informalidad. Aunado a lo anterior, el gobierno nacional ha adoptado medidas que precarizan aún más condiciones, por ejemplo, como la de la situación de pensiones, en donde el decreto 558 del 15 de abril del 2020 pues crea unas condiciones que favorecen al sector privado en detrimento del sector público, en este caso de Colpensiones. Pasaremos a explicar de qué se trata. Toma como primer medida reglamentar la suspensión de los aportes a pensión por un periodo de 2 meses, para así bajarle la carga prestacional a las empresas y aliviar la caja de los empleados. Con esta nueva determinación, la cotización baja del 16% al 3%. El aspecto más problemático del decreto fue la decisión de asumir por medio de Colpensiones las pensiones de retiro programado de montos bajos que manejan los fondos privados. Es decir, los pensionados que están bajo la modalidad de retiro programado y que hoy se encuentran en riesgo de que el dinero de sus ahorros que manejan estos banqueros y con la cual ellos pagan sus mesadas pensionales se hayan disminuido por causa de la crisis económica global. Y esta es la forma en que los fondos privados logran zafarse de la carga de continuar con el pago de casi 20.000 pensiones del salario mínimo y de esta forma no asumir los riesgos. Ahora bien, han salido en defensa varios sectores respecto de este decreto, diciendo pues que las condiciones en las que se presenta este tipo de cambio pues permite que Colpensiones no tenga o no adquiera ninguna carga pensional respecto de los que pasan de ser del sector privado al sector público, cuestión que es totalmente falsa, teniendo en cuenta que el retiro programado estipulaba una carga presupuestal que era manejada por los bancos, en tanto si alcanzara la meta se le pagaba mensualmente el salario mínimo. Sin embargo, vemos que al pasar a Colpensiones pasará a ser una renta vitalicia, que no solo, o más bien que no terminará en el momento en que muera el causante, sino que además pasará a los sobrevivientes, pero respecto de las condiciones que se establezcan.
Por lo anterior, revisando el tema pensional, nos damos cuenta que el Estado ha asumido una política característica del modelo neoliberal. Es privatizar las ganancias para el sector privado y socializar las pérdidas para el resto de la población colombiana. Entonces, como jóvenes, vemos que estas políticas en el marco de la pandemia han profundizado nuestra situación de precariedad e invitamos a toda la juventud colombiana a tomar las decisiones más pertinentes para librarnos del yugo del capital frente al trabajo.